Cordial saludo a padres de familia y estudiantes. Para este tercer periodo vamos a comenzar con la temática de Simple Present Tense, que está dirigido a los estudiantes de grado 6-9, 6-10 de la institución educativa técnico-industrial para comenzar tercer periodo en septiembre 7 del 2020. Como les mencionaba, el tema que vamos a trabajar es Simple Present Tense o tiempo presente simple, para el cual necesitamos recordar qué son los personal pronouns o pronombres personales. Recordemos que los pronombres personales o personal pronouns se dividen en singular y plural. Aquí tenemos el singular, que es la primera persona yo, segunda persona you, tú. He, she, it conforman las terceras personas del singular. Los plurales están conformados por we, nosotros, primera persona del plural, you, ustedes, segunda persona del plural, they, ellos o ellas, terceras personas del plural. Para el caso del tiempo Simple Present Tense, vamos a trabajar con las terceras personas y vamos a recordar que he me hace referencia a un hombre o a un niño de manera singular, she, ella, de manera singular, mujer o niña, it puede ser eso o esa, un objeto o un animal. Cuando nosotros trabajamos con estas personas, las conocemos como third person of singular o terceras personas del singular. Con el tiempo presente simple, he, que significa él, she, que significa ella, it, que significa eso o esa, tenemos unas reglas de trabajo con los verbos. Recuerdan ustedes que en las guías anteriores se trabajó una cantidad de verbos, como por ejemplo el verbo read, esta acción, que la está desarrollando esta señorita, la acción de leer. Cuando yo trabajo con ella y el verbo read, en este caso, cambiará a reads. Y en una oración se miraría así. She reads in the living room. Ella lee en la sala. Miren que aquí he agregado una S porque esta se conoce como la regla general de agregar S al verbo si vamos a trabajar con una tercera persona que puede ser she, he o it. Lo mismo sucede si tenemos el verbo stop, stops, work, works, stand, stands, come, comes, speak, speaks. Por ejemplo, diría he, voy a usar el verbo speak, pero para la tercera persona será speaks. He speaks English. Por otro lado, tenemos la siguiente regla. Cuando un verbo termina en Y y antes consonante, la Y cambiará a I latina y agregaremos ES. Por ejemplo, tenemos el verbo fly, que significa volar, y cumple con la regla de tener una Y y antes una consonante. Para una tercera persona, ese verbo cambiará a flies, es decir, la Y cambia a I latina y agrega ES. Por ejemplo, tenemos aquí a nuestra abeja, que la podremos llamar it, eso, o the bee. Y si voy a hacer una oración, podría decir it's fly very high, esta vuela muy alto, o por el contrario, the bee flies very high. La abeja vuela muy alto. Lo mismo con el verbo cry, cries, study, tidy. Cumplen la regla de tener Y antes consonante, Y antes consonante, Y antes consonante y la misma de acá, Y antes consonante. Tidy, tidis, study, study. Pero hay verbos como por ejemplo stay o play que antes de la Y tienen vocal. ¿Cuáles vocales? Puede ser A, E, I, O la vocal U. Entonces no están dentro de esta regla de cambiar a I latina ES, sino únicamente aumentar una S porque no es regla de la que nos habla la tercera persona del singular.
Por ejemplo, aquí tenemos este estudiante y hacemos uso del verbo play. He plays in the yard. Él, o sea, este joven, juega, como hemos agregado una S, porque aquí tiene una Y y una vocal. El complemento in the yard. He plays in the yard. Si conozco el nombre, le coloco Mario plays in the yard. Entonces hay que tener cuidado si es la Y está precedida o de vocal o de consonante. Y así construimos las oraciones de tercera persona del singular, donde nos habla de cosas o eventos que se hacen en el presente. Vamos a otra regla. La regla que C nos habla de aquellos verbos, acciones que terminan en S. Para los que terminan en S, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a agregar una ES. Por ejemplo, tenemos el verbo cross. Para que mejore su ortografía, le vamos a agregar ES y su pronunciación de cross a crosses. Aquí tenemos una acción hecha por esta señorita, por she, que hace cruzar. Entonces la oración sería she crossed, y agregamos ES, crosses the street. Ella, o sea, este personaje, cross, la acción que está haciendo de cruzar la calle. También tenemos dentro de esta misma regla aquellos verbos que terminan en Z, SH, CH. Se agregan ES, como los tenemos aquí en los ejemplos. The bus, buses, flash, flashes, wish, wishes, teach, teaches, catch, catches. Terminan en S, Z, SH o CH. Tomemos como ejemplo el verbo catch. Aquí tenemos una acción hecha por he, él. ¿Qué acción es? De atrapar. La oración entonces quedaría the boy, el chico, él, catch, la acción, aplicamos la regla ES, catches, y el complemento the ball. The boy catches the ball. El chico atrapa la pelota. Entonces, esta es otra de las reglas que tenemos. Siguiente regla que vamos a ver, que se trabaja para el tiempo presente simple, es aquellos verbos que terminan en O, como go o do. A estos verbos se le agrega ES. Go se agrega para goes, ES. Por ejemplo, tenemos aquí esta señorita. ¿Qué acción está haciendo? She goes shopping. Ella va de compras. Lo mismo si queremos colocarle el nombre Claudia goes shopping. Si vamos con el verbo do, hacer, para la tercera persona será does. Un verbo especial que tiene su propia regla es el verbo have, que es tener. Para las terceras personas cambia a has. Por ejemplo, she has a dinner tonight. Ella tiene una cena esta noche. Y si va con el nombre, Claudia has a dinner tonight. Recuerden que este verbo have, tener, para las terceras personas va a cambiar a has. Ahora sí, vamos a nuestra práctica. ¿Qué vamos a trabajar? Para estos 15 días que tenemos, vamos a trabajar la siguiente guía, la guía número 7. Aquí tenemos el tema Simple Present Tense, fecha de entrega septiembre 18 para los grados 6, y ustedes pueden entregar a este WhatsApp sus fotografías o a este correo amdes87@gmail.com con nombres completos, grado y número de guía. ¿Dónde vamos a trabajar el primer punto? ¿Cuál es? Ustedes recuerdan que en las guías anteriores habíamos trabajado
un número mayor de 40 verbos, casi 48, 49 verbos, en los cuales nosotros tenemos que, aquí en nuestra guía, vamos a clasificarlos y vamos a aplicar la regla que corresponda. Por ejemplo, miren, tenemos aquí la regla del verbo climb, que significa escalar. Ustedes ya hicieron los rompecabezas, las sopas de letras y aquí se pueden ayudar. O si quieren, pueden buscar en Teacher Amparo Delgado blogspot.com un diccionario que también les va a permitir corroborar el significado de estos verbos. A este verbo climb, ¿qué regla le agrego? La regla de agregar una S, ES o IES. En este caso, este verbo simplemente le agregamos una S. Por lo tanto, colocamos primero el significado, aplicamos la regla y como aquí ya estos espacios colocamos una línea porque solamente una regla va por cada verbo. Ese sería el primer punto. Una vez terminado este punto, vamos al siguiente, donde nosotros vamos a hacer oraciones. Ya es la oración en sí. Aquí voy a tomar un poco más grande esta parte que es la primera de acá. ¿Qué tenemos que hacer? Aquí tenemos la oración, por ejemplo, my grandpa, espacio, his bike every day. De watchmaker, espacio, the clock. My uncle, espacio, a rose in the garden. Mimi, espacio, sunflowers in the field. Nosotros en estos espacios que tenemos aquí tenemos que completar con las reglas anteriores ya desarrolladas. Vamos a ver un ejemplo. El primero. Aquí la primera oración que tenemos es my grandpa, espacio, his bike every day. En este espacio que yo tengo aquí voy a buscar en la lista que yo hice, ¿dónde está el verbo? Por ejemplo, aquí, en el 17, el verbo ride. Por eso esa parte toca hacerla de primera. Aquí lo primero que hice fue colocar el significado y la regla que corresponde. En este caso, la regla era colocarle una S. Ride, que significa montar bicicleta, motocicleta, a caballo. Entonces, este es el verbo que corresponde a esa imagen. ¿Cuál es que voy a usar? El que tengo aquí aplicada la regla. Y lo voy a colocar en el espacio. My grandpa rides his bike every day. Y en la parte de abajo hago la traducción. Mi abuelo monta su bicicleta todos los días. Entonces, lo que tenemos que hacer en esta guía es aplicar las reglas que tenemos. ¿Cuáles reglas? La primera que es algunos verbos agregamos una S a las terceras personas, verbos que terminan en Y y antes consonante cambiamos la Y a I latina y agregamos ES. Otros verbos como los que terminan en S, en Z, CH, SH o la letra O le vamos a agregar ES. Y el único verbo que tiene una forma propia es el verbo have, que cambia a has. Esas son las reglas que hemos visto del tiempo presente simple, el cual nos permite describir actividades que hacemos en el presente. La guía práctica, como les decía, es la que tenemos aquí, que es la primera, completar, aplicarle la regla a las terceras personas en los verbos que hemos trabajado en las guías anteriores y posteriormente completar las oraciones que tenemos con esos mismos verbos. Entonces, eso es lo que vamos a trabajar para este periodo. Espero que si tienen alguna inquietud puedan apoyarse del material que se encuentra en el blog Teacher Amparo Delgado Blogspot o pueden llamar dentro del horario de trabajo. Un abrazo, cuídense mucho, bye bye.